Iniciamos entonces, estimados amigos, con esta tercera unidad. En esta tercera unidad vamos a debatir temas bien interesantes como son lo referente al juicio arbitral y al proceso oral en materia mercantil. Analizaremos el juicio arbitral, el proceso arbitral, el juicio oral mercantil, la etapa postulatoria, la etapa de sustanciación, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Muy bien. Empecemos con el juicio arbitral. Vamos a recordar una cuestión importante en relación del arbitraje. En el arbitraje, las partes vamos a suscribirlo con antelación. Arbitraje. Lo pactamos dentro de el contrato, dentro de el convenio. ¿Ok? Y en ese sentido, nos vamos a comprometer que en el caso de que surja una controversia, ok, vamos a presentar la misma a un tercero imparcial, un tercero que vamos a llamar con el nombre de árbitro, que antes que nada, este árbitro, en primer lugar, es imparcial, ¿sale? En segundo lugar, es especialista sobre la materia del arbitraje. Tercero, este árbitro va a cobrar honorarios que van a pagarle las partes que lo van a recurrir. Este árbitro no pertenece al órgano jurisdiccional por la que sus decisiones se van a cumplir de buena fe. ¿Entendemos esto, compañeros? De buena fe por las partes que lo han suscrito, sin hacer ningún pronunciamiento general. Muy bien. Ok. Entonces, ¿por qué someteríamos un asunto a un proceso arbitral? ¿Por qué, abogados? ¿Por qué se imaginan eso, compañeros? Porque no se puede llegar a un acuerdo. Hay algo más importante. En tema comercial, ¿qué es lo que importa para generar recursos? Inclusive los americanos lo mencionan, ¿no? The time is money. El tiempo es dinero. Si yo tengo que exportar mercancías a otro país y surge un conflicto, y para que yo exporte mis mercancías tengo que esperar que se resuelva el proceso jurisdiccional, ¿qué creen que va a pasar con mis negocios? Van a quedar parados. Sí, y eso implica perder dinero, ¿verdad? Ujú. Y si es mercancía perecedera, pues esa mercancía se va a echar a perder. Entonces lo que queremos es una respuesta así, Rápida. expedita, rápida. Por eso, desde que nosotros celebramos el acuerdo, ahí pactamos, ahí negociamos el tema del arbitraje. ¿Sale? ¿Hay este problema? Vámonos al arbitraje. Se acabó. Rápido lo vamos a resolver y vamos a continuar con el intercambio comercial que venimos teniendo. Muy bien. Ok. En este tema de arbitraje ya lo mencioné, pero solamente lo voy a reiterar. Ahí va. Hay un arbitraje ad hoc y hay un arbitraje institucionalizado. El arbitraje ad hoc
implica que las propias partes ponen las reglas de cómo se va a desarrollar el proceso arbitral. Entonces, estas reglas son puestas por las propias partes. Y en el arbitraje institucionalizado, vamos a tener que vamos a recurrir a un órgano especializado y ese órgano especializado es el que va a emitir el laudo que estamos recurriendo y bueno, esto implica una serie de pasos que vamos a llevar. ¿Se entiende? Ok. Este tema de arbitraje institucional también nos plantea una cuestión que hay tribunales de arbitraje nacional e internacional. ¿Ok? Sobre todo el internacional versa sobre materia de comercio exterior. Muy bien. Y bueno, estos temas son importantes porque mientras más rápido resolvamos el acuerdo, pues vamos a concluir, vamos a continuar con el tema de la negociación que estamos suscribiendo. ¿Sí? ¿Cómo se va a desarrollar este proceso arbitral y quiénes van a intervenir? Las partes que intervienen. Ahí va. Tenemos, en este caso, a los comerciantes, ¿sale? Como persona física, como persona moral. Estos han suscrito un acuerdo, un compromiso de arbitraje. Y tenemos al tercero, que vamos a llamar árbitro. Este no pertenece al Estado. Este es un ente privado, por lo cual las decisiones que este personaje dicte, ¿cómo se van a cumplimentar? ¿Qué tiene un juez? Tiene una fuerza vinculante para hacer cumplir sus determinaciones. ¿El árbitro tiene eso? No. El arbitraje se va a regir por un principio de buena fe, por un principio de pacta sunt servanda. Los acuerdos, los tratados se cumplen de buena fe por las partes que lo suscribieron. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. En más de un 90%, los laudos se cumplen. Porque lo interesante aquí es el dinero, el recurso que voy a generar y vamos a seguir avanzando en este proceso. ¿Sí? Pocos casos no se resuelven y entonces estos, para exigir su cumplimiento, tendríamos que llevarlos ¿a dónde, compañeros? Tendríamos que llevarlos a un juicio ejecutivo mercantil para verificar su cumplimiento. Muy bien. Ok. Empezamos con el concepto y características del juicio arbitral. Atentos, por favor. Punto número 1. Procedimiento heterocompositivo extraprocesal. A ver, atención con lo que vamos a mencionar. Heterocompositivo. Tenemos al árbitro, que es un tercero imparcial,
y tenemos aquí a las partes. ¿Sale? ¿Qué ocurre aquí, compañeros? ¿Qué tenemos acá? Bueno, lo que podemos destacar aquí, mis queridos amigos, es que al final de cuentas, este procedimiento heterocompositivo implica que le vamos a dar a este la facultad de resolver la controversia. Muy bien. Ok. ¿Sí está claro? Ok. ¿Y por qué es extraprocesal? Es procesal cuando acudimos a los órganos jurisdiccionales para resolver el conflicto. En este punto no acudimos a un órgano jurisdiccional, sino acudimos a un tercero imparcial. Por eso, este convenio, este acuerdo se celebra en un contrato, en un convenio. Muy bien. ¿Sí? Siguiente. El proceso arbitral se funda en un principio de autonomía de la voluntad. ¿Sí? ¿Quién nos obligó a los contratantes de celebrar ese acuerdo por esa vía? ¿Quién nos obligó, compañeros? Sería mutuo. Es mutuo, ¿verdad? Ujú. Entonces, nadie nos obligó, nosotros suscribimos el contrato y en ese contrato decidimos que íbamos a solucionarlo por la vía del arbitraje. ¿Sí? Ahí nos comprometimos a que si surgía la controversia. Muy bien. Ok. Siguiente punto. Decimos, rige el principio de la pacta sunt servanda. Ya lo mencioné. Los acuerdos se van a suscribir, se van a resolver de buena fe por las partes que lo celebraron. ¿Sí? No hay una cuestión que nos obligue jurisdicción. Bueno, no nos pueden obligar salvo el tema jurisdiccional, pero normalmente nosotros hemos querido que por esa vía se solucione la controversia. ¿Ok? Siguiente punto. Las partes someten sus diferencias a este tercero imparcial que vamos a llamar con el nombre de árbitro. Muy bien. Ok. ¿Cómo se da el proceso? El proceso arbitral lleva las siguientes etapas. Empezamos con la orientación. Se les informa a las partes cuál es el alcance que tiene el arbitraje. Se le menciona en qué va a consistir cada una de las etapas y cuáles son sus derechos y sus obligaciones durante este proceso. Muy bien. Ok. ¿Están de acuerdo en celebrar el arbitraje? Se recibe su requerimiento, su solicitud, reciben la atención inicial y van a recibir la asesoría por un árbitro especializado, por un árbitro que conoce sobre la materia sobre la cual emitirá
su laudo. Muy bien. Se recibe la documentación e ingresa el proceso. Presentamos nuestra queja, presentamos nuestra solicitud y se va a aperturar el presente expediente. ¿Ok? El árbitro conoce las posturas de las partes, lleva a cabo una gestión inmediata, de alguna manera recibe las peticiones de las partes y en esta gestión inmediata lo que va a ocurrir es presentará un convenio de conciliación. Y entonces, en la etapa resolutiva, emitirá el laudo correspondiente que va a resolver la controversia presentada en este proceso arbitral. Comentarios, duda, aclaración que tengamos sobre el arbitraje. ¿Vamos bien? Todo bien. Sí, segurísimos. Bien. Entonces, mis queridos amigos, vamos entonces a continuar, pero bueno, vamos primeramente, quiero presentarles un video en la cual se va a exponer las ventajas que tiene el arbitraje sobre un conflicto de naturaleza jurisdiccional. ¿Sale? Ahí va. ¿Listos para el video? ¿Sí? Ahí va. Ante todo, buenos días, estimados amigos. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Terán y soy socio del estudio Ismodes y Abogados Asociados. Y en esta oportunidad estamos inaugurando este espacio virtual del estudio sobre diferentes temas legales que pueden ser de interés para cualquier tipo de persona, sea esta una persona natural o una persona jurídica. Bueno, el tópico que trataremos el día de hoy es un tema que gira en torno a la administración de justicia y vendría a ser qué es el arbitraje y qué ventajas tiene frente al Poder Judicial. Bueno, para empezar, la regla general es que la facultad de administrar justicia corresponde al Estado, quien a través del Poder Judicial resuelve los problemas que se dan en la sociedad. Es decir, existe un monopolio de administración de justicia por parte del Estado para resolver los conflictos de intereses entre las personas de a pie, comunes y corrientes que habitan dentro de un país o dentro de una sociedad, o para resolver los problemas que pueden existir entre personas jurídicas. Sin embargo, existen otras instituciones o personas que en ciertos casos en específico también pueden administrar justicia sobre determinados conflictos de intereses y que vienen a ser los árbitros o centros de arbitraje. Es así, queridos amigos, que en esta oportunidad vamos a ver de manera bien puntual y concreta qué es el arbitraje. Bueno, el arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos que, como ya había mencionado precedentemente, la forma común y ordinaria de resolver un conflicto de intereses es a través del Poder Judicial, quien por mandato constitucional administra justicia en una sociedad. Sin embargo, cuando dos o más partes acuerdan mediante un contrato o forma conexa, como puede ser una comunicación escrita o otro medio de comunicación, el resolver cualquier tipo de diferencia a través de un centro de arbitraje o un árbitro ad hoc, en ese momento las partes se sustraen de la jurisdicción ordinaria y pasan a una jurisdicción privada que viene a ser el arbitraje. Es decir, que esta justicia privada arbitral nace de un contrato que tiene por presupuesto el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada de las partes. A ver, compañeros, primer punto del video. Lo primero que se explica en el video es la forma de solución de conflictos que tenemos de conformidad con el artículo 17 constitucional que hace mención al tema de que para resolver los conflictos, la Constitución establece que los mismos van a ser resueltos por conducto de los tribunales previamente establecidos que resolverán las controversias que se susciten.
artículo 17 de la Constitución, la facultad que le confiere al órgano jurisdiccional. Ok. En este punto estamos entrando al tema de la solución privada del conflicto a través del arbitraje. Por eso hablamos del principio de autonomía de la voluntad, porque las partes vamos a someter el proceso arbitral a través de un contrato, a través de un convenio, a través de un acuerdo que hemos suscrito. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Seguimos. En términos sencillos, vendría a ser que para que exista un arbitraje, siempre por lo general debe mediar un acuerdo entre las partes, siendo este acuerdo de las partes denominado como convenio arbitral. Caso contrario, el competente siempre para resolver el conflicto de los intereses entre estas partes siempre será el Poder Judicial. Ahora, por lo general se pacta resolver un conflicto o un problema a través de un arbitraje porque muchas veces los contratantes priorizan más su tiempo y la justicia que el dinero, puesto que no es lo mismo resolver un caso, por ejemplo, de una indemnización de daños y perjuicios derivado de un incumplimiento contractual en 9 meses y que me cueste $5,000 en gastos arbitrales, que resolver ese mismo caso en el Poder Judicial y que me demore 5 a 6 años y que me cueste 4,000 soles en pago de aranceles y demás gastos conexos. Muchas veces se pacta el arbitraje porque tiene bastantes ventajas frente al Poder Judicial, como son, en primer lugar, que es un procedimiento más ágil que el judicial en cuanto a tiempos y costos, ¿no? Para resolver el caso. Segundo, los laudos arbitrales cuentan con la misma fuerza vinculante que una sentencia judicial emitida por el Poder Judicial. Tercero, los árbitros son personas especializadas en los asuntos sometidos a su consideración y actúan con plena independencia e imparcialidad en los casos. Bueno, algo que realmente no ocurre en nuestra jurisdicción, en nuestra tesitura, es esa cuestión de la fuerza del laudo. La fuerza del laudo siempre se la va a dar la voluntad de las partes. Si las partes así nos pusimos de acuerdo y queremos solucionar el conflicto por esa vía y damos nuestra voluntad de que esa sea la solución, entonces, compañeros, llegaremos a la solución. Pero eso depende de la voluntad, eso depende de los compromisos que hemos suscrito. En la vía jurisdiccional no hay de otra, se cumple porque el juez tiene una fuerza vinculante para hacer cumplir sus sentencias. ¿Se entiende? Muy bien, seguimos. Cuarto, los contratantes a priori pueden conocer los costos y tarifas del procedimiento arbitral y según eso decidir si les conviene o no pactar un arbitraje, puesto que los tarifarios, por ejemplo, de los centros de arbitraje de las cámaras de comercio se publicitan en sus páginas web. Y quinto, los contratantes o litigantes pueden escoger al árbitro o árbitros que van a resolver su caso en estricto sentido, lo cual no sucede en el Poder Judicial. Asimismo, se debe tener en cuenta que el arbitraje es un espacio de administración de justicia que cada día se va abriendo mayor camino y se ha vuelto un segmento del derecho bastante interesante para los particulares y abogados, puesto que se puede pactar un arbitraje sobre cualquier materia de derecho disponible o de cuantía patrimonial, como puede ser un desalojo derivado de un contrato de arrendamiento, una indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato, una obligación de dar suma de dinero derivado de un mutuo, una división y partición de bienes sujeto a copropiedad, entre muchos otros tópicos más, puesto que el arbitraje puede ser aplicado para temas tan cotidianos del derecho civil como los mencionados anteriormente, pasando por temas más especializados como temas societarios establecidos en el estatuto de una empresa, llegando también a aplicarse a conflictos derivados de un testamento, pudiendo resolver temas laborales,
tópicos de expropiaciones y de contrataciones del Estado. Es decir, el arbitraje es un área del derecho que es un tema en auge y que trata de solucionar los conflictos de las personas de una manera pronta y eficiente. Por tanto, el arbitraje es una forma bien interesante de resolver los conflictos de intereses que puedan surgir a futuro o que surgen entre las partes, para lo cual es necesario que una persona entendida en el tema y especializada en este tipo de rubros sepa cómo redactar una cláusula de convenio arbitral dentro del contrato general que genera las obligaciones entre las partes, para que después, en caso se suscite el conflicto, ambas partes sepan que ese impasse se resolverá de una manera pronta y oportuna. Y asimismo los contratantes tengan un aproximado y prognosis de los costos y tiempo que tardará en resolver su problema. Bueno amigos, espero que el tema de esta ocasión les haya servido para ampliar sus perspectivas en cuanto al tema de arbitraje, y si necesitan mayor información o asesoría en cuanto a este tópico o cualquier otro tema legal, nos puedan escribir o contactar al correo institucional del estudio o al número telefónico de la referencia. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, estimados amigos. Entonces, encontramos la naturaleza que tiene el arbitraje. Es una figura bien interesante y la verdad es que el día de ya en estos momentos, compañeros, me parece que la cuestión de plantear cuestiones meramente ante los jueces, la verdad es que no es la solución. Hoy en día, en el video hablaron de la importancia que tienen los medios alternos de solución de controversias, ¿sí? Esta es una vía alterna a un proceso ordinario. En esta vía alterna, lo que nosotros nos vamos a encontrar, pues es algunos aspectos importantes como la solución del conflicto a través de figuras como la mediación, ¿sale? Como la conciliación, ¿sale? Como el arbitraje, por mencionar algo. Ah, bueno, también aquí tenemos, por ejemplo, la negociación y el arbitraje. Estos son las vías de solucionar conflictos. Empezamos a estudiar el arbitraje, que se va a pactar en un contrato, en un convenio. En este contrato, en este convenio, las partes estamos suscribiendo nuestro compromiso de resolver el conflicto por esa vía. Este acuerdo siempre va a ser bilateral, porque las partes hemos decidido acudir a este proceso. ¿Vamos bien? ¿Sí? En la negociación, el acuerdo también es bilateral, pero tiene una naturaleza distinta. Además de ser bilateral, vamos a encontrar la cuestión de que va a ser autocompositivo. ¿Y esto qué implica? Esto implica que nosotros vamos a resolver la controversia sin necesidad de acudir con un tercero. Muy bien. Y en la mediación y la conciliación, aquí sí acudimos a un tercero. Pero hay una diferencia. En la mediación, las propias partes son los que proponen la solución. Y en la conciliación es el tercero quien propone la solución. ¿Vamos entendiendo el concepto, mis queridos abogados? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Muy bien. Continuando entonces con nuestro proceso, vamos a ver que se va a llegar a un convenio
de conciliación si es que las partes así lo deciden. Es decir, el árbitro da la oportunidad para que las propias partes lleguen a una solución sin necesidad de llegar al laudo arbitral. ¿Sale? Porque en el laudo arbitral, quien toma esta determinación va a ser el árbitro. Muy bien. ¿Algún comentario que tengamos sobre la importancia que tiene el arbitraje? ¿Alguna duda que tengan, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Sí, todo bien. Muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra sesión e iniciamos con el tema referente a el juicio oral en materia mercantil. ¿Sale? Muy bien. Este juicio oral se va a conformar de las siguientes etapas. Antes de iniciar con esto, voy a poner un pequeño video que nos va a dar una introducción al juicio oral en materia mercantil. Bien, iniciamos. Ahí va, compañeros, ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te presento un video sobre el procedimiento mercantil. En este video te voy a explicar sobre el juicio oral mercantil, su procedencia, etapas y algunos tips a tomar en cuenta en este tipo de juicios. Así que comenzamos. Primero que nada, debemos saber bajo qué hipótesis procede el juicio oral mercantil. Y bueno, aquí teníamos un problema, ya que el Código de Comercio presentaba una antinomia que podemos discutir en el foro de la web del canal. Si quieres recordar lo que es una antinomia, también te voy a dejar el link al video donde te explico lo que son y cómo se resuelven. ¿Por qué existía una antinomia en el Código de Comercio? Pues bueno, la procedencia de la vía oral mercantil está presente o estaba presente en dos hipótesis normativas diferentes. El artículo 1390 bis, que establece que esta vía será procedente en todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Al mismo tiempo, los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, publicados el 25 de enero de 2017, establecían que la vía oral mercantil procedería cuando la cuantía no excediera los montos que dichos transitorios establecen. Estos eran aplicables de juicios de años del 2017, 2018 y 2019, lo que claramente contradice lo establecido por el artículo 1390 bis. Sin embargo, desde el 26 de enero del 2020, los juicios que se ventilen en vía oral mercantil ya es aplicable lo que establece el dicho artículo, es decir, no existe una limitación a la cuantía. Ahora bien, por cuanto al proceso, este inicia con la demanda. Esta, como la mayoría de juicios orales, debe contener el ofrecimiento de pruebas desde el inicio. Los requisitos específicos que debe cubrir la demanda se encuentran en el artículo 1390 bis 11. Una vez presentada la demanda, el juez definirá si la admite, previene o desecha. Admitida la demanda, se procederá al emplazamiento, el cual otorgará al demandado un plazo de 9 días para dar contestación a la demanda, lo cual deberá hacerse por escrito con los mismos requisitos que debe cumplir la demanda. Contestada la demanda, se dará vista al actor para que en el plazo de 3 días
manifieste lo que a su derecho corresponda. En esta vista podrá el actor ofrecer pruebas de forma complementaria atendiendo a la fijación de la litis. Una vez fijada la litis, se culmina lo que se conoce como la fase postulatoria escrita del procedimiento oral mercantil, con lo cual el juzgador deberá fijar día y hora para llevar a cabo la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se divide en varias fases dentro de la misma audiencia, las cuales son 1. Depuración del proceso. En esta pequeña etapa se determina lo que corresponda a las excepciones procesales y los presupuestos del procedimiento, como legitimación, por ejemplo. 2. Conciliación de las partes. En esta etapa sirve para que el juzgador entre a la posibilidad a las partes de encontrar una postura intermedia para llegar a un acuerdo conciliatorio. 3. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta fase, las partes podrán determinar sobre los hechos mencionados en relación a cuáles de aquellos pueden considerarse no litigiosos. 4. Fijación de acuerdos probatorios. Esta etapa, una vez acordados puntos no litigiosos, sirve para dejar de lado y depurar aquellas pruebas que no tengan relación con hechos litigiosos. 5. Admisión de pruebas. Finalmente, en esta etapa, el juzgador determinará lo conducente respecto a la admisión o desechamiento de pruebas. Y 6. La citación para audiencia de juicio. Concluyendo la audiencia preliminar, la citación de las partes para audiencia de juicio, el juzgador designará día y hora para iniciar con la audiencia de juicio donde se van a desahogar las pruebas. En la audiencia de juicio, el juez procederá a ordenar el desahogo de las pruebas que estén preparadas. Al finalizar el desahogo de pruebas, se dará el uso de la voz a las partes para que desahoguen sus alegatos. Posteriormente a esto, se dictará sentencia. Ahora, te voy a dar 3 tips a tomar en cuenta cuando tengas este tipo de juicios orales mercantiles. 1. Recuerda los requisitos del ofrecimiento de pruebas. Recuerda que las pruebas en materia mercantil no solo deben cubrir el requisito de relacionarse con los hechos de tu demanda o contestación de demanda, sino que adicionalmente deberás indicar en materia mercantil las razones por las que consideras dicha prueba acredita tus hechos, ya que en caso de no expresarlo te arriesgas a que el juzgador deseche tus pruebas. 2. No leas. Como siempre te aconsejaré en cualquier tipo de juicio oral, debes ser consciente de que te pueden llamar la atención si te encuentran leyendo tus manifestaciones. Procura llevar solo material de apoyo suficiente como recordatorio de los puntos más importantes a manifestar. Con el tiempo y práctica podrás hacer intervenciones orales fluidas. 3. Recuerda que la materia mercantil es estricto derecho, por lo que debes tomar en cuenta y mucha consideración los requisitos y etapas procesales de todo lo que va sucediendo en tu juicio, ya que puedes fácilmente perder un juicio mercantil simplemente por no cumplir un requisito o bien hacerlo fuera de una etapa fundamental. Y bueno, por este video sería todo. No olvides que si te gustó y te fue de utilidad, deja tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te notifiquen cuando más contenido como este sea compartido. Hasta el próximo video. Muy bien, estimados amigos. Pues bueno, más o menos ya habiendo comentado un poco de lo que ocurre en esta fase, vamos a empezar entonces. El juicio oral mercantil, como bien se estableció en el video, con antelación tenía una cuantía en la cual se establecía el tema del límite para acudir al juicio oral en materia mercantil. A partir del 2020 esto se eliminó y ya no hay una cuantía determinada para estos tipos de juicios. Vamos a tener nosotros entonces en esta etapa una etapa llamada conciliatoria. En la etapa, bueno, perdón, una etapa llamada postulatoria. Esta es una etapa escrita. ¿Por qué? Porque en esa etapa escrita vamos a tener pues todos los requisitos como son la presentación de la demanda, su contestación, la reconvención, el desahogo de vista y excepciones procesales y bueno, la segunda parte que es una fase predominantemente oral, vamos a encontrar en este punto la audiencia preliminar y la referencia a la audiencia de juicio. Vamos por partes para que estos conceptos queden bien definidos.
Empezamos con la primera fase, que es la etapa postulatoria o la conocida como fase escrita. Esta va a iniciar como todas con la presentación de nuestro escrito de demanda, en la cual pues vamos a requerirle al órgano jurisdiccional la vía que es el juicio oral en materia mercantil. La contraparte también dará contestación a su demanda por escrito. ¿Sí? Si la parte demandada tiene una posición en contra de la parte actora, entonces la pretensión de esta la va a requerir a través de la figura de la reconvención. Pero entonces hay que dar la oportunidad a la parte demandada que dé contestación a esa reconvención. ¿Sale? Y bueno, vamos a concluir este punto con la presentación de excepciones procesales y defensas. Excepciones que ya hemos platicado con antelación, como pueden ser litispendencia, ¿vale? Conexidad de la causa, cosa juzgada, ¿sale? Improcedencia de la vía. Ok, ¿sale? La incompetencia del juez, etcétera, etcétera. Si hay excepciones procesales, vamos a resolverla antes de que lleguemos nosotros a las fases de juicio, a la audiencia preliminar y a la audiencia de juicio. Hasta acá vamos bien con lo que ocurre en la etapa preliminar. ¿Se va entendiendo? Es un poquito algunos de los puntos que hemos destacado con antelación, ¿verdad? Muy bien. Seguimos con el desarrollo y ahora vemos que tenemos nosotros una audiencia, una etapa de sustanciación que se divide en dos: la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar empezamos con el tema de la depuración de proceso. ¿Y qué implica la depuración del proceso? Bueno, tiene una implicación muy importante porque, como ya vimos en fases anteriores, solamente lo que es realmente relevante, solamente lo que realmente tiene materia es lo que va a pasar a juicio. Entonces, aquí tenemos mi demanda y aquí tenemos la contestación. Vamos a depurar todos aquellos puntos que no pasen a juicio, ¿sale? Y vamos a permitir solamente que las cuestiones de fondo sean las que vayan a ser desahogadas, las que vayan a ser presentadas en juicio. El siguiente punto, lo que va a conllevar es de que su señoría va a invitar a las partes para que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Entonces, su señoría invita al actor, invita al demandado por conducto de sus respectivos representantes si tienen acuerdos que celebrar. Entonces, hace esto a las partes, al actor y al demandado, ¿vale? Por conducto de sus respectivos abogados. Si estas partes quisieran llegar a un acuerdo, bueno, de complementarlo, este pondría fin a la controversia, ¿sale? De complementarlo. De no ser el caso, mis queridos amigos, bueno, pues entonces esto no va a ocurrir. Muy bien. Hasta aquí con el tema de la conciliación, ¿vamos bien?
Ok, vamos a continuar con el tema de la fijación sobre hechos no controvertidos. La parte actora ha presentado su escrito de demanda y la parte demandada ha presentado su contestación. En su capítulo de hechos señala la parte actora que se celebró contrato de mutuo y que se garantizó el pago con la firma de un pagaré con fecha 29 de septiembre del 2023. Cuando la parte demandada da contestación a ese hecho, efectivamente señala que en esa fecha 29 de septiembre eso fue lo que ocurrió y que sí efectivamente se firmó en garantía ese pagaré. Estamos de acuerdo que no es un hecho que vaya a ser controvertido, ¿verdad? Si estamos de acuerdo que las partes han reconocido que ese hecho existe, ¿verdad? Sí, muy bien. Seguimos y, por ejemplo, vamos a ver nosotros el siguiente punto. La fijación de acuerdos probatorios. Ok. Con este punto prácticamente nos vamos a quedar, pero rápidamente lo mencionamos. Se ofrece como prueba documental el pagaré. Si ese pagaré ya fue reconocido, ¿tiene caso que sea confrontado? No, ¿verdad? Se llegará a un acuerdo probatorio. Ahora bien, se ofrece, en caso de que desconozca la firma la parte demandada, una pericial en grafoscopía. La parte demandada reconoce que efectivamente ese pagaré lo suscribió. La pregunta, ¿hay necesidad de que esa prueba pericial sea desahogada? No, vamos a llegar a acuerdos probatorios. Solamente lo que sea importante vamos a llevarlo a la audiencia de juicio. ¿Sale? Entonces, mis queridos amigos, vamos a quedarnos en este punto sobre la audiencia preliminar en la fijación de acuerdos probatorios para continuar con el tema de la calificación sobre admisibilidad de pruebas y la citación de juicio. Y concluiremos con la audiencia de juicio y a ver qué es lo que ocurre en la misma. Bueno, estimados amigos, pues prácticamente llegamos a la hora de los alimentos. Licenciada Evelyn, pues bueno, estamos ya listos para este momento. No sé si tengamos alguna otra contraindicación. Con todo gusto la escuchamos. Y bueno, la pregunta, mis queridos amigos, ¿hasta este punto sí vamos comprendiendo los temas? ¿Sí? Bien, Seguros. maestro. Ok, compañeros. Bien. Vamos a dar continuidad. Licenciada Evelyn, ¿alguna otra indicación? Con todo gusto estamos listos para escucharla. No, maestro, ninguna. Muy bien. Pues bien, compañeros, vamos a darle con todo a lo que sigue para que cerremos con la clase en tiempo y en forma. Vamos a empezar. Muy bien. El último punto que analizamos tiene que ver con la audiencia de juicio oral en materia mercantil. Recordando algunos puntos que hemos estudiado, destacábamos. Esta audiencia se va a componer, vamos a ver, de las siguientes fases. Juicio oral, mercantil. Destacábamos entonces que tenemos una fase que vamos a llamar como etapa postulatoria. Etapa postulatoria. Y tenemos la etapa de sustanciación. Esta etapa llamada postulatoria, vamos a ver que se va a dividir en las siguientes fases. Tenemos la presentación de la demanda. Muy bien. Hablamos del tema de la contestación.
Ok, destacábamos la cuestión referente con la figura de la reconvención que va relacionada con la contestación. Si se presenta la reconvención, entonces la parte actora tiene el derecho a presentar lo que conocemos como contestación a la reconvención. Esta es una etapa que principalmente se va a desarrollar por escrito. Y la etapa de sustanciación se va a dividir en dos audiencias. La audiencia preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar es el punto que estamos analizando antes de salir a receso y después tenemos la audiencia de juicio. Muy bien. Vamos a estudiar qué partes intervienen en la audiencia de juicio oral. Empezamos con este punto, por favor. Lo primero que vemos son las partes. Tenemos con legitimación ad causam al actor y tenemos al demandado. Y en relación a este punto, quien los va a representar, a su vez van a tener a sus respectivos abogados. Estos acreditan su personalidad, por lo que tienen legitimación conocida con el nombre de ad processum. Muy bien. Y además tenemos a los sujetos procesales, como son el juez civil, en este caso de oralidad. Muy bien. Tenemos al secretario, secretaria de sala. Ok. Tenemos al policía procesal que va a verificar que se cumpla con el orden dentro de la sala de audiencia. Y por supuesto tenemos la participación de testigos y de peritos durante el desahogo de las audiencias. Muy bien. Ok. ¿Cómo se encuentra conformada una sala de oralidad civil? Ahí va. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo se encuentra conformada la sala. Ahí va. Bueno, creo que esta imagen nos puede servir un poco. Sí, muy bien. Ok. De forma general, aquí vamos a tener a su señoría el juez. Aquí vamos a tener a la parte actora con su respectivo abogado. Y aquí tenemos a la parte demandada con su respectivo abogado. Las audiencias serán públicas por la que cualquier persona podrá comparecer. Secretario, secretaria de sala debe verificar que estén las condiciones para la celebración de la audiencia en turno. ¿Sale? Audio y video, porque es muy importante lo que va a ocurrir durante el desarrollo de la audiencia. La resolución que se dicte en este juicio no admite ningún recurso ordinario, por lo cual lo que nos quedaría es irnos directamente al juicio de amparo. Bien, continuamos y vemos, estimados amigos, entonces recordando un poco la audiencia preliminar. Depuración del proceso.
todo aquello que no sea relevante, todo aquello que no sea, pues, importante para el juicio, vamos a depurarlo. Vamos a quitarlo para que solamente lo verdaderamente sustantivo pase a juicio. Hacemos esto con el escrito de demanda, ok, pero también hacemos lo mismo con el escrito de contestación. Vamos a depurar lo que no sea relevante para el juicio. Recordemos, el órgano jurisdiccional, por conducto del juez, va en este caso a invitar a las partes para que lleguemos a un acuerdo conciliatorio. Entonces, en este punto, invitará a la parte actora e invitará a la parte demandada para que dialoguen y en este punto lleguen a un acuerdo conciliatorio. Si esto se logra, entonces esto conllevaría a poner fin al presente, la presente causa. Ponemos final, proceso. Muy bien. Después hablábamos de la cuestión de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Ya mencionamos en qué consiste. Recordemos a grosso modo. En este punto, vamos a suponer una cuestión de que se reconoce en el escrito de demanda que se suscribió un pagaré. ¿Vale? Bueno, imaginemos que este es un pagaré. Bueno, aquí mejor. Aquí está nuestro pagaré. Muy bien. Este documento se firmó el 1 de diciembre del año en turno. Entonces, en sus hechos y en sus pruebas, la parte actora dice que se elaboró un pagaré que garantiza el pago de la cantidad de 200,000 pesos. Y en su contestación nos dice la parte demandada que efectivamente ese hecho ocurrió y que el pagaré que obra en el instrumento, como anexo a la demanda, efectivamente él lo firmó, él lo signó, pero argumenta que ya fue cubierto el monto. Entonces el punto en controversia no está ni en la existencia del crédito, ni tampoco en la garantía que se otorgó en el pagaré. Es otra cuestión la que se va a debatir, pero estamos de acuerdo que no hay controversia en relación al crédito y no hay controversia en relación a la existencia de ese pagaré, ¿sí? Entonces, esto conllevaría a que no va a ser materia de juicio lo que va a ocurrir, no va a ser materia de juicio este hecho y este acuerdo probatorio. Seguimos con el siguiente punto. Ahí va. Calificación sobre admisibilidad de las pruebas. A ver, la parte actora va a ofrecer sus pruebas, ¿ok? Y después la parte demandada. En este punto, cuando la parte actora ofrece sus medios de prueba, la parte demandada podrá solicitar la exclusión de esos medios de prueba. Se abre debate y el juez resuelve. ¿Por qué se excluirá? Por prueba sobreabundante, por impertinente, porque no tiene relación con la litis, porque violó derechos fundamentales su adquisición, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Si el órgano jurisdiccional admite las pruebas,
Entonces, estas van a ser desahogadas cuando lleguemos nosotros a la audiencia de juicio en esta materia. Muy bien. Y vamos a concluir, mis queridos amigos, con la citación a las partes para la celebración de la audiencia de juicio. ¿Está claro este punto de la audiencia preliminar? ¿Vamos entendiendo cómo se va desarrollando? ¿Sí, compañeros? Muy bien. Seguimos. Y vamos a verificar, compañeros, qué ocurre durante la audiencia de juicio. Vamos a desahogar las pruebas. ¿En qué orden vamos a desahogarlas? Primero, las pruebas que ofreció la parte actora. ¿Sale? En este punto se podrá contradecir, se podrá controvertir las pruebas que se están desahogando por la actora. Y posteriormente vamos a desahogar las pruebas presentadas por la parte demandada y la parte actora podrá controvertir dichas pruebas. Si nos queda claro esto, ¿verdad? Ok. Ya no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, ¿vale? Las partes van a formular sus alegatos. Ok. En esta formulación de alegatos van a presentar sus respectivas conclusiones. Ya no va a haber ninguna manifestación y entonces el órgano jurisdiccional dictará su sentencia. Sentencia que ya no admite la presentación de ningún recurso. Y con esto concluye la controversia en esta vía de juicio oral en materia mercantil. Muy bien. ¿Comentarios hasta acá? ¿Dudas? ¿Se entiende? Bien, vamos a concluir con nuestro resumen. Ah, va. Conclusiones, mis queridos abogados. Ahí va. Bueno, hay muchos puntos que analizamos en esta tercera unidad. Empezamos con el tema de el arbitraje, que pertenece a los medios alternos de solución de controversias. Muy bien. Recordemos que en la solución de conflictos hay 3 vías para solucionar el conflicto. En este punto hablamos de la autocomposición, ¿vale? Hablamos de la autotutela y hablamos de la heterocomposición. La solución del conflicto a través de la autocomposición le corresponde a las propias partes. Como ejemplo, podemos establecer la cuestión de la negociación. Muy bien. Bien, ¿lo entendemos? Ok. En la heterocomposición tenemos la intervención de un tercero imparcial para dirimir el conflicto. Muy bien. En este punto, mis queridos amigos, vamos a mencionar que tenemos el proceso jurisdiccional, tenemos la mediación, tenemos la conciliación, tenemos el arbitraje.
etcétera, etcétera. Y en la autotutela consiste que la solución del conflicto la toman las partes en un uso irracional de la fuerza, es decir, justifico la violencia para reclamar un derecho. Hago justicia por mano propia. Muy bien. Ok. Cuando hicimos comentarios en relación al arbitraje, concluimos, mis queridos amigos, que este arbitraje se va a llevar el acuerdo en un contrato, en un convenio. Bien. Este contrato, este convenio, implica que las partes comprometen la solución de un conflicto a través del arbitraje. ¿Vale? Por eso, en este punto, hay un acuerdo entre las partes. Hay una voluntad de solucionar el conflicto por esta vía. ¿Sale? Las partes se van a regir por el principio de la pacta sunt servanda. Los tratados, los acuerdos, los convenios se van a cumplir de buena fe. Y sobre todo lo que se busca es una solución expedita a la controversia. Mientras más rápido solucionemos el conflicto, esto va a ser mucho mejor. Muy bien. Ok. En un proceso arbitral, lo primero que se van a enviar a las partes en un conflicto, ¿sale? Va a ser lo siguiente. Estas partes tienen un conflicto. Lo primero que va a ocurrir en este punto es de que las vamos a informar en qué consiste el proceso de arbitraje. Si ambas partes dan su visto bueno de resolver el conflicto por esta vía, entonces vamos a presentar nuestra solicitud y con esta solicitud vamos a dar inicio con la recepción. Recibe los documentos el órgano de arbitraje y en este punto nos van a asignar una persona que nos va a dar una asesoría personalizada. Muy bien. Sobre esta asesoría, ya presentando, tenemos un número de expediente y entonces esto es como nosotros le vamos a dar seguimiento a nuestra petición. El árbitro, sin mayor dilación, gestionará la solución del conflicto. Pero lo primero que va a hacer en esta gestión es invitar a las partes a llegar a un acuerdo, una conciliación. De no ser el caso que las partes se pongan de acuerdo, entonces esto conllevará a que el árbitro tenga que pronunciar y dictar un laudo. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Recuerden, el laudo que dicta el árbitro para cumplirlo, para verificar en este punto su cumplimiento, va a ser a través de un proceso vía ejecutiva mercantil, la cual tiene por objeto hacer cumplir el laudo dictado por este árbitro. Hasta aquí vamos a un comentario. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Todo claro? Sí, maestro. Ok. Yo creo que sí les gusta el fútbol. Les voy a platicar de una cuestión que se resolvió ante el Tribunal de Arbitraje de la FIFA. Ahí va. En este caso, tenemos una situación que ocurrió en la Liga MX, en la cual la Federación Mexicana de Fútbol
¿sí? Determinó la cuestión de establecer una sanción para un equipo de fútbol por, entre comillas, una alineación indebida. Decían eso, ¿no? Este asunto, la Federación Mexicana resolvió que un equipo llamado Puebla Fútbol Club perdiera puntos. ¿Sale? Muy bien. Aquí está. Entonces, este equipo perdió puntos en el arbitraje. Ay, perdón, ¿eh? Ay, a ver, a ver. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, compañeros. Muy bien. Entonces, este equipo perdió puntos y este asunto, el equipo se brincó la jurisdicción de la Liga Mexicana de Fútbol, que ya había perdido sus puntos, y entonces conllevó a que este tema fuera resuelto por el Tribunal de Arbitraje, creo que se llama TAS. Ajá. No, algo así. Bueno, este es el Tribunal de Arbitraje del Deporte que resolvió la controversia. Como tal, tampoco pertenece a la FIFA, pero es un tribunal de arbitraje que tiene su vínculo con la Organización de las Naciones Unidas y resolvió el arbitraje a favor de un equipo, resolvió una controversia. ¿Se entiende? Es decir, fue una vía que un equipo de fútbol utilizó para recuperar los puntos obtenidos en un partido de fútbol. O sea, nada más es una cuestión para que ustedes vean cómo el arbitraje puede tener soluciones prácticas. Muy bien, ¿se entiende? Ok. Aunque tenemos mala experiencia en el arbitraje en México, ¿eh? Les voy a decir por qué tenemos mala experiencia. Hay unas islas, ¿cómo se llaman? Creo que se llaman Islas Clipperton. Sí, ok. A ver, aquí las vemos en el mapa. En estas islas, México siempre había ejercido jurisdicción desde tiempos de la colonia. Exactamente las ubicamos en esta parte. México ejercía jurisdicción. De pronto, pues mucho tiempo dejamos esas islas un poco abandonadas y cuando Porfirio Díaz mandó a un conglomerado del ejército a establecer una base naval ahí, ¿de qué cree que se enteró Porfirio Díaz? De que ya había una colonia francesa que se encontraba en esa isla. Muy bien. Entonces, ¿quién es el que tendría jurisdicción sobre esas islas? Ese es el punto en debate. Se les ocurrió una solución internacional en la cual el presidente Porfirio Díaz, ¿sale?, determinó someter la solución de este conflicto a un personaje histórico que es, si no mal recuerdo, es el rey Víctor Manuel III. Era el rey de Italia. Entonces, Víctor Manuel III se pronunció sobre esta situación de las Islas Clipperton y a favor de quién creen que resolvió. ¿A favor de quién, compañeros? ¿De quién se imaginan que se resolvió este conflicto internacional? Perdimos las islas. Se le configuró la jurisdicción a De, Francia. de los que ¿Sí? residían, maestro, ahí, Pues sí. de los que estaban en posesión. Pero y fíjate que es muy importante el dominio que tenemos sobre las islas, ¿eh? Es muy importante que vemos un territorio pequeño, compañeros, pero es una extensión de nuestro territorio. Y si hay un yacimiento de petróleo ahí, compañeros, podemos explotarlo. Si tenemos algún recurso natural, lo podemos explotar. Entonces, lamentablemente,
pues no cuidamos la jurisdicción de nuestro estado y eso fue lo que ocurrió con las Islas Clipperton. Muy bien. Ok, muy bien. Rápidamente, compañeros, llegamos también al estudio referente con los juicios orales en materia mercantil. Estudiamos todo lo que va a ocurrir. Ahí va. Esta es mi línea en la cual indicamos el desarrollo del juicio. Empezamos con la primera etapa postulatoria. ¿Qué ocurre aquí? Presentamos el escrito de demanda. ¿Vale? El órgano jurisdiccional de admitir a trámite nuestra demanda emplaza al demandado. Con ese emplazamiento el demandado va a dar contestación, puede reconvenir y en su caso dar contestación a esa reconvención. Con esto termina la fase escrita. Muy bien. E iniciamos con la fase que vamos a llamar de sustanciación de juicio. Esta fase de sustanciación de juicio consta de dos partes. Primera, audiencia preliminar, que va a tener lo siguiente. 1. Depuración del proceso. 2. Conciliación de las partes. 3. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Fijación de acuerdos probatorios. Ok. Siguiente. Vamos a concluir con la calificación sobre admisibilidad de pruebas. Ok. Después vamos a citar a las partes a la audiencia de juicio. Y bueno, concluimos con la fase de juicio. Y en esta fase de juicio vamos a deshogar pruebas. Vamos a formular alegatos y el órgano jurisdiccional, después de este cierre, dictará una sentencia. ¿Vamos bien? La sentencia no se puede recurrir y lo que nos queda es combatirla a través de la figura del amparo directo. Y mis queridos amigos, con esto concluimos la audiencia de juicio oral. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Muy bien. Continuamos con el ejercicio de retroalimentación y entonces iniciamos.